Hola, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Estamos a punto de empezar una clase más de escuela dominical, pero antes les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y decimos así: amado Padre, te damos gracias porque nos permitiste hoy abrir nuestros ojos y estar en este momento. Te pido por las redes sociales para que podamos oírte bien y entenderte bien. Te pedimos por los maestras, por los niños que puedan conectarse, y te pedimos porque nos permitas oír, entender y sobre todo aprender de tu palabra. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero antes de empezar, les voy a pedir que se pongan de pie y canten conmigo esta canción chiquita, pero hagan los movimientos. Empezamos. 1, 2, 3. Nuestra clase va a empezar. Todos vamos a escuchar. Nuestra clase va a empezar. 1, 2, 3. Calladito me quedé. Y ahora sí, calladito. Vamos a empezar la clase. ¡Vamos! Todo el día a mi Dios puedo orar. En la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar. En la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. En las clases pasadas hemos visto y respondido 2 preguntas maravillosas. ¿Cuáles fueron? La primera es: ¿por qué debo hablar con Dios? Pues porque Él me ama y es mi mejor amigo. ¿Y cómo lo supimos? Pues porque se encuentra en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la segunda pregunta fue: ¿cuándo puedo hablar con Dios? Para responderla, vimos cómo oraba el rey David, pero sobre todo vimos 4 oraciones de David. La primera fue: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. La segunda: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Salmo 32:7. La tercera: me has guiado según tu consejo. Salmo 73:24. Y la cuarta: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34:1. Así que, ¿cuándo podemos hablar con Dios? En todo tiempo y en todo lugar. Y puedes hablar con Él de cualquier cosa. No hay tema que no puedas hablar con Dios. Pero hoy veremos otra gran pregunta. ¿Cómo puedo saber si Dios me escucha y me contestará? Está atento. Abre tu mente y tu corazón para que puedas encontrar esta maravillosa respuesta. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas que Él nos da. Y una de ellas es que cuando le buscamos a Él, Él nos escucha, nos oye y nos libra de todos nuestros temores. Esta promesa debes de guardarla en tu corazón, porque es la respuesta a nuestra gran pregunta de hoy. ¿Cómo puedo saber que Dios me escucha y además me contesta? En el Salmo 50:15, Dios nos dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Angustia es dolor, aflicción, tristeza, sufrimiento. ¿Qué pide Dios que hagamos en el día de la angustia?
Dios quiere que le invoquemos, que clamemos a Él. ¿Y qué es clamar? Es orar, buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Y qué promete Dios? Promete ayudarnos, librarnos, salvarnos de esa situación difícil por la que estemos pasando. Y nosotros debemos honrarle, agradecerle y alabarle, darle a Él la gloria y reconocer que Él es el único Dios vivo y verdadero. Si tú eres hijo de Dios, puedes confiar que Él te escucha y que tiene cuidado de ti. No importa qué tan difíciles parezcan las situaciones por las que estás viviendo. Vamos a decir nuestro versículo de hoy, Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, vamos a decirlo tocándonos los hombros, subiendo manos, hombros y a los lados. 1, 2, 3. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Muy bien. Ahora vamos a decirlo aplaudiendo. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Muy bien. Sigamos poniendo atención. ¿Alguna vez has llegado a tu casa para compartir que estás contenta o contento y nadie te hace caso? Quizá nadie te escuchó, quizá tu mamá tenía mucho trabajo, tu papá no se encontraba en casa, tus hermanos estaban ocupados. Seguro esto te ha pasado y te has preguntado si Dios te escucha cuando tú hablas. En esta lección vamos a responder a nuestra gran pregunta: ¿cómo puedo saber que Dios sí me escucha y me contestará? Esta pregunta se le han hecho muchas personas a lo largo del tiempo, incluso antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra a morir por nuestros pecados y resucitara. A continuación conoceremos la historia sobre el profeta Elías, el cual tuvo como amigo a alguien más poderoso que todos los reyes, y es Dios, aquel que lo escuchó y le contestó conforme a lo que necesitaba. Hace muchos años, el pueblo de Dios, los israelitas, estaban gobernados por reyes. El rey David amaba y servía a Dios, pero hubo muchos reyes que fueron malvados. Uno de los peores reyes fue llamado Acab. Su esposa era la malvada reina Jezabel, que venía de la tierra de Canaán, y ella no quería a los israelitas, no quería que ellos adoraran a Dios. En efecto, ella odiaba a Dios, tanto que hizo matar a cientos de sus profetas. Un profeta es un hombre que habla en nombre de Dios. Jezabel reemplazó a los profetas de Dios con los profetas de Baal, el dios falso a quien ella adoraba. El rey Acab no hizo nada para impedirlo. Él ya había desobedecido a Dios al casarse con Jezabel, que no era israelita. Todo lo que le interesaba ahora era que ella estuviera feliz. No le importaba que Dios adoraba a la gente, pero esto sí le importaba a Dios, al Dios vivo y verdadero. El primer mandamiento que Dios dio a su pueblo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo dice en Éxodo 23. Los israelitas estaban pecando contra Dios al adorar a ídolos. Un ídolo es una estatua de algo que no es Dios. Está hecho de mano de hombres. En la Biblia dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Estos ídolos no responden porque no oyen, a diferencia del Dios vivo y verdadero que sí nos escucha. Si tú eres hijo de Dios, puedes estar seguro
que Dios responderá de acuerdo a lo que tú necesitas. Dios ama a su pueblo y quería que ellos creyeran en Él solamente. Así que habló al profeta Elías y le dio un mensaje para el malvado rey. Elías obedeció inmediatamente. El profeta Elías dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Te hubiera gustado ser la persona que tenía que decirle al rey Acab que Dios no enviaría la lluvia por un largo tiempo? Estoy segura que no era fácil, pero Elías hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, y Dios cuidó de Elías. Después de que el profeta llevó el mensaje, Dios llevó a Elías a un escondite cerca de un arroyo que había cerca del río Jordán y le indicó que bebiera agua de ese arroyo. Y Dios mandaba a los cuervos que le llevaran de comer cada mañana pan y carne, y cada tarde pan y carne. Así Elías pudo permanecer escondido y al mismo tiempo tuvo comida. Dios amaba a Elías y cuidó de él perfectamente. Dios te ama a ti. Su palabra dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Desde antes que nacieras, Dios ya había pensado en ti. Ya te amaba, te formó en el vientre de tu mamá, con mucho amor, con mucho cuidado. Y ahora que ya estás creciendo, Dios te sigue amando, tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Si has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador del pecado, puedes estar seguro que Él siempre te cuidará. Después de muchos meses sin lluvia, los arroyos, los lagos empezaron a secarse. Solo había muy poquita agua, los animales estaban muriendo, las cosechas no crecían. Todas las personas esperaban que el rey Acab les ayudara en ese problema. Acab estaba muy enojado y también su esposa Jezabel. ¿Recuerdas lo que nos platicó la maestra Dani de esta malvada mujer que había matado a muchos profetas de Dios? ¿Quién se creía Elías? Al haberles quitado el agua, la lluvia, causándoles todos esos problemas, ¿por qué no eliminó Jezabel a Elías, así como lo hizo con otros profetas? Con mucho enojo, el rey Acab mandó soldados que buscaran a Elías por todas partes. Elías estaba en problemas, pero él tenía un amigo que estaba a su lado, alguien que era más poderoso que el rey Acab y que todos los soldados del mundo. Es Dios. Dios era su amigo. Posiblemente al pensar Elías en todos los soldados que lo estaban buscando, se puso muy nervioso. Tal vez su corazón comenzó a latir más rápido o quizá estaba muy preocupado. ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, Él prometió no dejarte nunca. Él te oirá cuando oras y te ayudará con tus dificultades. Él estaba ayudando a Elías. Acab estaba muy enojado y Jezabel estaba también muy molesta. Pero no importaba cuántos soldados hubieran mandado a Acab a buscarlo. Él estaba perdiendo su tiempo porque Dios no permitiría que nadie encontrara a Elías hasta que él decidiera que lo encontrara. Pasaron 3 años y medio. Entonces Dios ordenó el siguiente paso. Elías, ve donde está el rey Acab y dile que yo, el Dios de Israel, terminaré con la sequía y enviaré la lluvia. Elías no hizo ninguna pregunta, no presentó ningún argumento, sino con mucho valor dejó su escondite y fue a ver al rey Acab. Él sabía que Dios era más poderoso que el rey. Tan pronto Acab escuchó que Elías venía a verle, fue personalmente a encontrar al profeta.
¿eres tú el que turbas a Israel?, le preguntó el rey a Elías. Acab todavía no entendía. Elías no había causado la sequía. ¿Quién lo hizo? Dios vivo y verdadero, que tiene todo poder y puede hacer todo lo que Él quiera. Elías era solamente el mensajero de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Lleva el mensaje de Dios, del único Dios vivo y verdadero, del Dios de Israel. Que Él fue el que quitó la lluvia para también llamar la atención de los israelitas y que se dieran cuenta, que recordaran que Jehová es el único Dios. Elías contestó al rey: yo no he turbado a Israel, sino tú. Tú dejaste los mandamientos de Jehová y sigues a los Baales, o sea, a los ídolos. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. El plan de Dios estaba en acción. Elías estaba listo. Acab, la gente, los falsos profetas, todos se reunieron en la cima del monte Carmelo. Y la Biblia nos dice en Primero de Reyes 18:21 que Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicaréis es estar entre dos pensamientos. Pero saben, pronto todo el pueblo de Israel vería el poder y la presencia del verdadero y único Dios. Esta era la prueba. Los profetas de Baal y Elías tenían que hacer un holocausto, es decir, formar un altar donde pondrían leña, la carne de un buey para quemar, y no pondrían fuego, sino que tendrían que orar y clamar a Dios. Y el Dios que respondiera con fuego, ese era al que el pueblo iba a seguir y obedecer. Eso no les pareció muy difícil a los profetas de Baal, así que la más extraña reunión de oración se llevó en la cima del monte Carmelo. Primero, los profetas de Baal hicieron su altar, pusieron la leña y la carne del buey. Y entonces empezaron a orar y empezaron a clamar. Y pasó una hora y luego otra y luego otra. Y ellos danzaban y gritaban y su Dios no los escuchaba. ¿Por qué? Porque era un Dios falso. Elías los observaba y se le hacía increíble que ellos no se dieran cuenta. Y les empezó a gritar: a ver, clamen más fuerte, griten más fuerte. Quizás su Dios no los puede escuchar, quizás esté meditando y no escuche, o tal vez está muy ocupado. Y los otros danzaban y gritaban y danzaban y gritaban y el fuego no llegaba. Y así, desde la mañana hasta el mediodía, ellos gritaban y decían, y pues claro, ese Dios nunca iba a contestar. Pronto llegó el turno de Elías. ¿Y saben? Él empezó a preparar con piedras su holocausto, puso la leña, puso la carne y empezó a hacer algo muy, muy extraño. Empezó a cavar una zanja alrededor del holocausto. Y después pidió que la llenaran de agua. Era tanta el agua que caía del holocausto que hasta corría. ¿Y eso no haría las cosas más difíciles para Dios? Sin embargo, Elías empezó a clamar. La Biblia nos dice en Primero de Reyes 18:36 que dijo:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y saben, de repente el holocausto se llenó de fuego, tanto que el agua que estaba alrededor se evaporó. Todas las personas que estaban ahí se hincaron y reconocieron que Dios era el Dios verdadero. Pero, ¿oró egoístamente Elías? No, claro que no. Él oró pidiendo para que la gente se diera cuenta que Jehová era el único y verdadero Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, cuando tú ores conforme a la voluntad de Dios, es decir, con cosas que a Dios le agraden, tus oraciones serán escuchadas y respondidas. Pero, al igual que Elías, tú debes de tener fe y confianza y agradecimiento para Dios. Dios te invita a que ores a Él, así como lo vimos en el versículo Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Debes saber que Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe todo. Sabe qué está pasando en tu vida, sabe cómo te sientes, sabe lo que pasará en el futuro y sabe qué es lo mejor para ti. Dios puede contestar sí, no o espera. Cuando la Biblia dice que Dios te librará, no quiere decir que hará lo que tú esperas o lo que tú estás pidiendo, sino que hará lo que es mejor para ti. Aunque tú no lo entiendas y en ese momento sea muy doloroso. Dios promete escuchar y responder tus oraciones. ¿Cuándo sí? Nuestro versículo dice, pídeme en los días de angustia. Pídeme cuando tengas un problema y no te deje dormir. Como por ejemplo, en la escuela, cuando unos niños te molestan. Tú debes pedirle a Dios que te proteja. Pero también debes de decirle a tus papás o a tus maestros, nunca te quedes callado, pero tampoco pelees. Busca ayuda y pídele a Dios que te muestre cómo debes tratar a esos niños y qué hacer cuando te molestan. Otro ejemplo, como cuando tus papás se pelean o se separan. Primero, debes saber que esto no es tu culpa. Ora como dice el Salmo, pídele a Dios que te ayude a soportar esos momentos que están viviendo y saber cómo puedes apoyar a tus papás. O como cuando alguien de tu familia o un ser muy querido está muy enfermo, ora por su salud, pero también, sobre todo, ora porque pueda ser hijo de Dios. Recuerda que Dios siempre responderá tus oraciones. Pero puede responder de una forma diferente a lo que tú esperas. Puede enviar ayuda en ese momento o darte mucha fortaleza para soportar los problemas y el dolor. Sí, el dolor lo permite, pero para hacerte más fuerte. Pero eso sí, nunca permitirá algo más de lo que puedas soportar. ¿Cuándo no? Es importante saber que Dios no va a responder las oraciones que no vayan de acuerdo a su voluntad. Como por ejemplo, cuando un niño le pida, Dios, ayúdame a copiar y que el maestro no se dé cuenta. Eso no es correcto. Esas oraciones Dios no las contesta, porque va en contra de su voluntad. Y eso lo vemos en el libro de Dios, la Biblia. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, que dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad, no a la mía. ¿Y cuándo dices para? Si tú
tienes oraciones que has estado pidiendo ya por mucho tiempo, no te desesperes, espera, ten fe. Dios está trabajando en tu vida, recuerda eso. Nada es imposible para Él. Cuando menos lo esperes, eso que has estado pidiendo llegará. Sigue orando y dile a Dios así en tu oración: Dios, ayúdame a recordar que eres fiel, que vas a responder mis oraciones conforme a tu voluntad, porque eso es lo mejor para mí. Gracias, te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dios había escuchado y contestado la oración de Elías. La gente se postró clamando: el Señor es Dios. No hubo ninguna duda sobre quién era Dios. También Acab estuvo listo para escuchar a Elías. Elías le advirtió a Acab: vete y come, porque muy pronto Dios enviará lluvia. Entonces Elías, tomando a su siervo, subió a la cumbre del monte Carmelo para esperar la lluvia prometida. Dijo a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. Elías esperó solo orando. 7 veces fue el siervo de Elías para ver si llegaba alguna nube. Finalmente regresó corriendo casi sin aliento. Elías, veo una pequeña nube que viene del mar, pero no es más grande que la palma de mi mano. La lluvia venía. Dios nunca falla. Ve rápido, dijo Elías. Di al rey Acab que prepare su carro y baje del monte. La lluvia viene. Esa nube pequeña creció y creció. El cielo se puso negro, el viento sopló con fuerza y una gran lluvia cayó así como Dios lo había prometido. Otra vez el Dios vivo y verdadero había escuchado y contestado sus oraciones. Ese mismo Dios quiere oír tus oraciones hoy día. Recuerda nuestro versículo para memorizar. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Creerás la promesa de Dios y hablarás con Él acerca de tus problemas? Quizá tú eres el único cristiano en tu familia o en tu clase en la escuela. Quizá los niños se burlan de ti porque no creen en el Dios vivo y verdadero. Puedes orar en tu corazón y pedirle a Dios que te dé valor. Puedes pedirle que te haga fuerte en tu corazón y que te ayude a ser amable con aquellos que se ríen de ti. Hay muchas maneras como Dios puede ayudarte cuando tengas problemas. Él puede enviarte ayuda en ese momento o puede darte la fuerza para soportar el problema. Aquí está la gran pregunta de hoy. ¿Cómo puedo saber que Dios me escucha y me contestará? La gran respuesta: Dios promete escuchar y contestar mis oraciones. Tu tiempo devocional te recordará que debes hablar con Dios cada día esta semana. Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Es el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Pueblo se reunió para elegir Dios verdadero. Construyeron 2 altares, solo con fuego uno hablaría. Eres el único Dios, tu altar arderá y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí.
Bienvenido a tu historia misionera. Ringu empezó a ver cómo Pandú y el señor Grubbs ponían una pantalla. Mientras ellos preparaban todo, Ringu y Batu se quedaron escuchando cómo Pandú tocaba el órgano. Ese instrumento le encantaba a Ringu. Junto con las alabanzas, eran de las cosas que más le gustaban. Cuando se hizo suficientemente oscuro, el señor Grubbs empezó a pasarles unas imágenes a los curcus. La primera imagen era de un pequeño bebé envuelto en pañales y el señor Grubbs empezó a platicarles cómo el Señor Jesucristo había nacido como un pequeño bebé y luego fue creciendo hasta ser un hombre y había hecho muchas señales para demostrar que era el Hijo perfecto de Dios. Pero eso no era lo más importante que vino a hacer. Lo más importante es que había pagado el precio por los pecados de todos los corpus. ¿Pecados? Sí, pecados eran todas las cosas malas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Por ejemplo, creer en los ídolos o robar y mentir. Y el Señor Jesucristo había dado su vida en la cruz para pagar por el castigo que merecía Ringu por esas cosas que no le gustaban a Dios. Ringu estuvo viendo la imagen y escuchando cómo el señor Grubbs les contó, les habló sobre que Jesús murió, pero a los 3 días volvió a vivir. Y por lo que el Señor Jesucristo había hecho, ahora Ringu podía llegar a ser hijo de Dios. Si él tenía fe, creía que el Señor Jesucristo había venido para pagar el precio por su pecado. Ay, Ringu quería creer, pero no podía entender. Eran muchas cosas en su cabeza. Él quería leer su folleto y el proyector fue apagado. Algunas personas se acercaron a donde estaban Grubbs y Pandú y su papá salió y les dijo, ¿saben qué? Tienen que meterse para comer porque recuerden que en la noche irán a los sembradíos. Ellos entraron y cuando volvieron a salir para irse a los sembradíos, vieron que el señor Grubbs y Pandú estaban guardando sus cosas. Pandú llevaba una caja que contenía el órgano que tanto le gustaba a Ringu. Y escucharon cómo les dijo el señor Grubbs a Pandú, amarra bien esa caja, porque si se pierde el órgano, mi esposa se pondrá muy triste, porque a ella le encanta tocar. Ay. Ringu se acercó y le dijo, señor Grubbs, ¿cuánto tiempo estarán aquí? Y él les dijo, solo un día más, porque después iremos a otros lugares a llevar el evangelio. El Señor Jesucristo tiene que ser conocido en toda la India. ¡Ay, solo un día más! De repente, Ringu se acercó a la camioneta. Le dijo a Batu, ven, ayúdame. Y sacaron la caja con el órgano y se fueron corriendo en la oscuridad hasta el albergue. El albergue era una casita de palma sobre 4 palos muy altos. Y ellos se metieron por debajo y escondieron el órgano entre las palmas. Cuando terminaron de hacerlo, se fueron a conseguir piedras para que si algún animal se acercaba, ellos pudieran defenderse. Ay, estaban ahí
cuidando los sembradíos. Y Ringu estaba pensaba mucho en el pecado. Pensaba que eso de tocar el órgano podía ser muy padre, pero que él había robado el órgano y eso no le gustaba a Dios. Y luego pensaba en el gran amor de Dios y en el Señor Jesucristo, que había entregado su vida. Ay, eran muchas cosas que pensar. Todo lo que el señor Group le decía se quedaba en su cabeza, dando vueltas. Y de repente todo se quedó en silencio. Nada de ruido. La luna estaba empezando a descender cuando Ringu despertó. Escuchó pasos. ¿Eran pasos de algún animal? Le dio un codazo a Batu y se quedaron los dos escuchando. Prendió una lámpara de queroseno y empezó a observar. ¿Qué vio? ¿Eran rayas? Era un animal muy grande para ser una hiena o un lobo. ¡Ay! Eran rayas. Ringu estaba asustado y la próxima semana sabremos qué animal es el que vio Ringu. Mientras, te pido que estés orando por los misioneros de todo el mundo. Pide por su sustento y por su salud. También te recuerdo que estés orando por países como Francia o China, donde el Evangelio no puede llegar. También te pido que ores por la India y por Corea del Norte. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Ahora, para nuestro trabajo manual, vamos a tomar nota para ver qué materiales vamos a utilizar. ¿Están listos? Bien, anotemos. Vamos a necesitar cartulina, un cuadro de aproximadamente 15 por 15 centímetros, una hoja de color rojo, tijeras y resistol. Y para apoyarnos vamos a ocupar una regla y lápiz. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar, porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Pero Dios siempre contesta mi oración. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Dios siempre contesta tus oraciones. No lo dudes. Él puede decir sí, o no, o espera, pero siempre te va a contestar. Ten fe, no lo dudes. Y la contestación es perfecta porque es conforme a su voluntad. Recuerda que Él es omnisciente, que sabe todo lo de tu vida, sabe lo que va a pasar en un futuro y sabe lo que sientes. Él te va a ayudar, no dudes en buscarlo. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase en esta oración. Inclina tu rostro y cierra tus ojitos y decimos así: amado Padre, gracias por esta clase. Gracias porque una vez más escuché que me amas y que quieres lo mejor para mí. Gracias por las maestras, gracias por estas redes sociales, gracias por mis papás que nos ayudaron a conectarnos. Te pido por cada uno de ellos que los sigas cuidando y bendiciendo. Y te pido porque me sigas ayudando a hacer y entender qué es lo que tú quieres de mi vida. Y esperar en tu perfecta voluntad. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos, nos vemos la próxima semana. Pero antes, recuerda,
darle like, suscribirte y si gustas en un momento vernos en el Zoom. Nos vemos la próxima semana. Bye.